Ok, chicos, buenas tardes para todos. Estamos entonces en la segunda sesión del segundo periodo. Vamos a socializar entonces la actividad de la clase pasada, de pronto algunos apuntes que hayan quedado pendientes o en duda. Por acá. Profe, yo no entendí el segundo cuadro y el tercero. Ya vamos para allá, eso es lo que voy a explicar. Bueno, el primer punto, recuerda que era coger estos elementos. Espera un momentico. ¿Quién está por acá? Entonces, el primer punto era coger estos elementos, magnesio, litio, helio, y organizarlos según el criterio de cada uno. Es decir, esta ya era opción de cada uno, si por número de protones, si por número de neutrones o por tipo de elemento. Me explico. Si usted lo quiere organizar por tipo de elemento, entonces lo organiza en 3 columnas. Esas 3 columnas que representan, si es un gas, si es un metal o si es un no metal. Entonces usted aquí organiza los gases. Aquí, ¿quién hay gas? El argón, el helio. Es decir, ahí va colocando toda la lista de los que pertenecen a los gases. Esa era una opción. Aquí los metales. En metales estaba el litio, el magnesio, el potasio. Es decir, aquí organizaba todos los que eran metales. Y los no metales en otra columna. Esa era una opción de orden. Otra opción era por número atómico. Recuerden que los elementos se organizan en la tabla periódica según su número de partículas. Esperen un momentico, por favor. Entonces, la otra opción era organizarlos por número atómico, o sea, por número de protones. ¿Qué era lo ideal? Pues del más pequeño al más grande. Si yo hubiera organizado el del más pequeño al más grande, ¿quién iría de primero según esa lista? El estroncio. O sea, tú lo organizarías de grande a pequeño. Si lo organizamos de grande a pequeño, sí, el primero sería el estroncio. Si es al revés, si es de pequeño a grande, ¿quién sería el primero? El helio. El helio. Para el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, el primero sería el helio, si fuera del más pequeño al más grande. Si es del más grande al más pequeño, entonces usted lo hace en número descendente, el 38, el 35, o sea, lo va buscando ahí según el orden. Es decir, aquí esta primera opción, esta primera pregunta, era organizarlos según el criterio de cada uno. ¿Quedó claro ahí? Bueno, vamos entonces ahorita sí con esta tablita que encontré algunas dificultades en los que me han mandado todo a uno. Aquí había que organizar estos elementos según cómo está en la tabla periódica. ¿Cuáles son los elementos? Pues los elementos que están en esta tabla. Los que están en esta tabla. Ojo, no son todos. Por ahí hay un trabajo, no sé si este es de este grupo o del otro noveno, en donde me ubicó todos los elementos de la tabla periódica. No, solamente los que están aquí, los que están dispuestos aquí. Entonces vamos aquí con la ayuda de todos, vamos a organizarlos. El primer elemento que nos piden organizar es el magnesio. ¿Cómo me puedo guiar yo? ¿De dónde puedo sacar el pastel? Pues busco una tabla periódica. ¿El magnesio en qué fila y columna está? Cuando yo hablo de fila, miren que la tabla periódica tiene filas, que eso es lo que habla de los periodos, los niveles electrónicos, y columnas, que son 18 columnas que representan los 18 grupos de la tabla periódica. Ese magnesio, ¿a dónde estaría ubicado? ¿En qué fila? Miren bien la tabla periódica. Ahí la señalé. ¿En qué fila está? En la tercera fila. ¿En qué columna está? En la segunda. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? No iba a colocar todo el nombre, sino simplemente el símbolo. Magnesio. Está ubicado. ¿El otro elemento cuál era? Litio. ¿Dónde en la tabla periódica está el litio? Perdón.
Profe, en el segundo de la columna 1. Segunda fila, columna 1. Siguiente elemento, ¿dónde? ¿Cuál era el siguiente elemento? Berilio. Helio, ¿dónde está ese helio? Columna 1, el primero, profe. Uno, acá. Sí, profe, es ahí. ¿Dónde está el helio? Ya me Profe, es ahí. las cartas de... Ahí donde usted me está diciendo es el hidrógeno. El helio se los voy a señalar aquí. ¿Qué fila y qué columna? Fila 1, columna. Profe, el tablero se ve muy borroso. Otro consejo, porque hay gente que lo tiene vertical, entonces se ve más pequeñito. Listo. El helio estaría aquí, fila 1, columna 18. Segundo átomo, perdón, siguiente átomo. Dicen que ubique el flúor. ¿Dónde está el flúor en la tabla periódica? En la primera. Fila 2, columna 17. Entonces, aquí coloco. ¿Qué me preguntó que no se le escuchó? No, que se veía borroso, pero ya se está viendo bien. Bueno, continúo. Todo el potasio en la tabla periódica. Fila 3. Fila 4. Columna 1. Entonces coloco el símbolo del potasio. ¿Listo? Siguiente elemento a ubicar. Fósforo. ¿Dónde está ubicado el fósforo? Acá en la tabla periódica. Entonces yo busco el fósforo. ¿Dónde está ubicado? La 15. Fila 3. Columna 15. El fósforo lo ubico en la fila 3. Columna 15. Y así voy haciendo con cada uno de los elementos. Es decir, voy colocando Profe, el tablero no se ve nada, se ve muy borroso. Sí quedó claro que de los Sí, compañeritos, profe, intenta verlo o ampliar la pantalla porque ese problema de resolución yo no lo puedo solucionar. ¿Listo? Bueno. Eso ya depende del internet de acá, pues no es lo mismo yo en la casa. Esta tabla periódica. ¿Qué elementos? Los mismos que están en la primera tabla. Estos mismos de acá. Magnesio. Después de esto. No, es que me están tocando los horarios. Sí. Después hay que preguntar a la copia. Entonces aquí está magnesio, litio, helio, flúor, potasio, fósforo, argón, potasio,
fósforo, argón, estroncio, bromo, bromo, neón, aluminio. El aluminio es el último. Y nitrógeno. Es decir, que esta tablita, la última tabla, la que está en la página 4, hay que poner estos mismos elementos. Y luego que hay que buscar los elementos, lo que me están pidiendo ahí, número atómico, número de masa, que es la masa del átomo, y los electrones de valencia. Ya estamos repasando un poquito lo del año pasado. Y el tipo de... Entonces, saberse la memoria. La tabla periódica me da siempre toda esa información. Cuando hablo de número atómico es el número principal. Por ejemplo, para el litio el número principal, ¿cuál es? Decimales. Por ejemplo, en el magnesio es este número de acá abajito. ¿Cuánto es la masa del magnesio? 24.3, no es necesario colocar todos los decimales. 24.3 gramos por mol. ¿Listo? Cuando hablo del número de valencia, yo me puedo valer, por ejemplo, esa información. Hay tablas periódicas que traen esos electrones de valencia. Entonces me voy aquí al magnesio. El magnesio, ¿cuál es la última capa que ubicó? Según la configuración electrónica. Cuando hablo de capa, hablo de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 o la 7. Son 7 capas de valencia. ¿Se alcanza a ver bien o no? Por acá. Inclusive está señalada ahí. Ya yo voy a poner aquí que los compañeritos de no están bien. Esperan un momentico, yo agrego a esta gente. Bueno. Listo, ahora sí. Entonces vamos aquí al magnesio. Entonces, el último nivel que está ocupando es el 3S. La letra yo no me fijo en ella. Recuerde que la letra representa un subnivel. Los átomos, vamos a hacer aquí un pequeño recorderis. Recuerden que los átomos tienen un núcleo y algo planeta. Cada uno de esos son un nivel S o un subnivel. Eso es lo que, pero lo importante aquí es el número, el nivel. Nivel 1, nivel 2, el nivel 3 puede tener su nivel S, su nivel B o su nivel D. No importa la letra. Entonces, cuando yo hablo de nivel, hablo solo del número. El último número que ocupa el electrón. En el caso del magnesio, por acá. Entonces, ahora sí.
Entonces, en el caso del magnesio, el último nivel, aquí me está diciendo que es 3S, o sea que el último nivel, ¿cuál es? El 3. ¿Cuántos electrones ocupa en ese último nivel? 2 electrones. Entonces, yo digo que yo borro y todo esto. ¿Qué tipo de elemento es el magnesio? Las tablas periódicas también me lo dicen. Recuerden que ya lo está diciendo, es un que el número atómico, el 3, ya lo pusimos. ¿Cuánto es la masa del litio? Aquí está 6.9. Pero se le pausa mucho. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa el litio? Vamos al siguiente, el helio. El helio está por acá de último. Tiene el helio. Espérese un momentico. 4.0026. ¿Qué número atómico? Es el segundo. 4.0026. 4.00. Es necesario colocar todo el número. Démoslo así. ¿Cuál es la valencia en la última capa del helio? ¿Cómo se llaman estos de acá? Es un no metal, pero ahí lo clasifican también como. ¿Cuál es el número atómico del flúor? 9. ¿Cuánto pesa el flúor? 18.99. ¿Cuáles son los electrones de valencia del flúor? O sea, ¿cuáles son? Hay 7. Aplicar de nuevo. Chicos, chicas. Hay 7 porque yo voy a contar todos los del segundo nivel, tanto lo S como lo P. En el nivel segundo, que es todo el último nivel, entonces yo cuento todos los electrones del segundo nivel. Cuando yo hablo del segundo nivel, incluyo la letra S e incluyo la letra P. Entonces, si yo cuento que hay 1, 2, 3, 4, 5, y aquí otros 1, 2, o sea, 5 más 2, 7. Significa que el flúor tiene 7 electrones en su capa de que oxida. Vamos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Potasio. ¿Cuál es el Profe, el número atómico es del 19. potasio? ¿Cuánto pesa el potasio? Tiene la última capa de potasio. 1. Mire, todos los 3 ya están ocupados. El último nivel, ¿cómo se llama? 4. Y yo cuento todos los electrones que hayan en el nivel 4. Y los electrones que hay en el nivel 4 son 1. Y es un mega. ¿Sí quedó claro esa actividad? Estos otros sí se los voy a dejar para que ustedes lo hagan. Entonces, es buscar en la tabla periódica el elemento, su número atómico, que es el número principal, cuánto pesa y los electrones de valencia, que son los electrones que están en la última capa. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos de nuevo con la guía.
con lo que sigue. Voy a reducir un poco. Bueno, ¿quién nos colabora ahí con la lecturita? No, yo no estoy diciendo que necesariamente sea de acá. Yo, profe. Puede ser de allá de la casa. En el siglo XIX se habían caracterizado... Dale, lee el primer párrafo hasta acá, hasta donde dice columna. Sí, en el siglo XIX se habían caracterizado unos 60 elementos, lo que hacía necesaria su clasificación. Además, se observaba semejanzas, por ejemplo, el cobre y el oro AU podrían reunirse en el mismo grupo. El sodio Na, el litio Li y el potasio K en otro. Listo, entonces, ¿qué significa esto que estamos hablando aquí? Resulta que en el centro de esos elementos no existía, o sea, se sabía la existencia de los elementos, pero no había cómo organizarlos en un orden que dijera, vea, es que este va primero por tal y tales características, este va segundo por tal y tales características. Resulta que los estudios de estequiometría evidenciaron que al eje sodio, ¿por qué conservaban esa misma filita? Resulta que encontraron que esos elementos, sodio, litio, potasio, rubidio, cesio, tenían características similares. ¿Cuántos electrones tenían en la última capa? No solo. Al tener eso a que ese elemento se oxidara muy fácil. Lo mismo sucedía con el sodio, lo mismo sucedía con el litio. Entonces, cuando empezaron a organizar los elementos, dijeron, vea, estos se parecen mucho, organicémoslos en un grupito. Así como los grupitos que organizamos ahorita. Dijeron, estos van a pertenecer a un grupo. Luego vieron algunos metales, perdón, que es que este cosito me... Luego estudiaron algunos metales y vieron que muchos metales compartían semejanzas. Por ejemplo, en el grupo del cobre, miremos cuáles son los del grupo del cobre. Cobre, plata, oro. Bueno, este es un elemento sintético, para la época no existía. El cobre, la plata y el oro compartían características similares. Una de ellas, conductora de la corriente. Otra de ellas, oxidación fácil al medio ambiente. Entonces intentaron ubicarlos en un solo grupo. Entonces miren que los químicos empezaron a ubicar estos elementos según sus propiedades físicas y químicas. Y por eso se empezaron a organizar por grupos. Bueno, voy a continuar aquí. Bueno, entre 1860 y 1870, el ruso Dmitri Mendeleev, que fue el que creó la tabla periódica, trabajando en conjunto con Meyer, de forma independiente llegaron a organizar los elementos químicos conocidos de acuerdo con su masa atómica, lo que les permitió deducir que en orden creciente de masa, los elementos presentaban propiedades similares, que se repetían periódicamente, estableciendo la ley periódica. Por eso se llama tabla periódica, porque es que estas propiedades se van repitiendo cada 18 elementos. Si ven que la última columna era la columna 18. Todos esos elementos tenían diferentes propiedades cuando se ubicaban sobre la fila. Luego, cuando volvía a repetir, o sea, cuando pasamos al elemento 19, el elemento 19 tenía las mismas propiedades del elemento número 1. ¿Listo? Entonces, mire que se repite. O sea, las propiedades de los elementos se repetían. Por eso lo organizaron así. Mendeleev presentó su trabajo a la Sociedad Química Rusa, señalando los siguientes postulados. 1. Si se ordenan los elementos según sus masas atómicas, estos muestran una evidente periodicidad. 2. Los elementos semejantes en sus propiedades tienen pesos atómicos que son ya sea de valores similares, ejemplo, el platino, el iridio y el osmio, o que aumentan de manera regular, por ejemplo, el potasio, el rubidio y el cesio. 3.
La colocación de los elementos en orden a sus masas atómicas corresponde a su valencia. Vamos a observar. Yo creo que esto lo expliqué un poquito el año pasado. Observemos que si miramos el litio, ¿cuántos electrones tiene el litio? 1. El sodio, ¿cuántos tiene en su última capa? 1. El potasio, ¿cuántos tiene en su última capa? 1. El rubio, ¿cuántos tiene en su última capa? ¿Sí? Todo se repite. Vamos a la segunda fila. El berilio, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? El magnesio, 2. El calcio, 2. El estroncio, 2. Se repite, se repite y se repite. Vamos aquí al boro. ¿Cuántos electrones tiene la última capa del boro? 3. 2 en el S y 1 en el P. ¿Cuántos el aluminio? 3. 2 en el S, 1 en el P. ¿Cuántos el galio? 3 también. 2 en el S, 1 en el P. ¿Cuántos el indio? 2 en el S, 1 en el P, otra vez 3. Si nos vamos a la fila del oxígeno, vamos a encontrar el mismo patrón. El último nivel es el 2. ¿Con cuántos electrones en el 2? 6. El azufre, ¿cuál es el último nivel? El 3. ¿Cuántos electrones en el último nivel? 6 también. El selenio, 6. Y así sucesivamente. O sea que todos esos elementos que están organizados por filas van a tener esa misma propiedad química. Por eso lo organizaron de esta manera. Bueno, vamos por acá. 4. Los elementos más difundidos en la naturaleza son los de masa atómica pequeña. Estos elementos poseen propiedades bien definidas. El valor de la masa atómica caracteriza un elemento y permite predecir sus propiedades. Bueno, esto de lo que los elementos son los más estables se refiere a estos primeros. De hecho, en la naturaleza, entre más arriba nos encontremos en la tabla periódica, más abundante en la naturaleza y más probable es encontrarlos. Por acá hay unos elementos muy raros que casi nunca oímos mencionar, o alguien los ha oído mencionar. Por ejemplo, el proactinio, el uranio, el neptunio, el plutonio. ¿Alguien sabe de eso? Bueno, esos elementos son elementos muy pesados, o sea, muy inestables. Por lo general son radiactivos, es decir, su núcleo es tan enorme, es tan gigante, que la energía para amarrar a todos esos neutrones y protones de ese átomo es casi que un esfuerzo gigante. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos átomos? Tienden a ser inestables, o sea, tiende a que su núcleo se desintegre, lo que produce radiactividad. Bueno. En determinados elementos puede corregirse la masa atómica si se conoce la de los elementos adyacentes. Años de estudio permitieron deducir a otros científicos que el modelo planteado por Mendeleev presentaba aciertos y errores. Entre ellos se puede mencionar algunos de estos. Bueno, esto no lo voy a mencionar, lo de aciertos y errores. Ese es simplemente algunos apuntes con respecto a la tabla periódica. Esta es entonces la tabla periódica establecida por Mendeleev, que hasta la fecha sigue vigente porque pues organiza muy bien los elementos según sus periodos y según sus propiedades químicas, y hasta la fecha sigue pues vigente. Bien. Esto de la configuración electrónica no lo voy a leer, pero voy a hacer un pequeño repasito, que esto lo vimos ya un poquito el año pasado, pero vamos a hacer entonces un repaso. Entonces, ¿qué es la configuración electrónica? Recordemos que los átomos organizan sus electrones por niveles de energía. ¿Sí recuerdan eso del año pasado? Dependiendo del tamaño del átomo, pues entre más pequeñito el átomo, el nivel es más interno hacia el núcleo. Por ejemplo, si hablamos de los dos primeros, el átomo de hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene? Tiene solo un electrón. O sea que ese único electrón, lo único que le queda es ocupar la primera capa de valencia. Esa capa se llama la capa 1 o el nivel 1 de energía. El segundo átomo es el átomo de helio. ¿Cuántos electrones tiene el átomo de helio? 2. El átomo de helio, pues al tener 2 electrones, pues también tiende a ocupar esos 2 electrones en la primera capa de valencia. La primera capa de valencia únicamente tiene espacio para 2 electrones, para nadie más. ¿Listo? Eso se descubrió por allá en el siglo XIX, un experimento que hizo Bohr, donde determinó que el primer nivel de energía, lo máximo que podía ocupar eran 2 electrones, más de ahí no se podía ocupar. Luego, el átomo de litio,
al ver que ya sus 2 electrones están ocupados y tiene nivel, el segundo nivel. Entonces ahí donde ya el átomo ocupa su siguiente nivel, que es el número 2. El segundo nivel en total, lo máximo que puede ocupar son 8 electrones. ¿Ya? El primer nivel solamente puede ocupar 2 electrones. El segundo nivel, lo máximo que puede ocupar son 8 electrones. Entonces, por eso vemos que aquí el litio ocupa 1, el berilio ¿cuánto? 2, el boro ¿cuánto? 3, 2 en el S y 1 en el P. Acuérdense que a la letra no le estamos parando bola, solamente a los números. Entonces, 2 aquí y 1 acá son 3. El carbono ¿cuántos electrones tiene? 4 electrones en su último nivel. Nitrógeno 5, oxígeno 6, flúor 7 y neón 8. Ahí ya quedó completamente lleno el segundo nivel. ¿Ya? A estos átomos de aquí se le llaman gases nobles. Ese nombre de gases nobles tiene su peculiaridad. Resulta que esos átomos, sus últimos niveles ya están completamente llenos. ¿Qué significa que estén llenos? Tiene todas las capas de valencia. ¿Y qué significa? ¿Eso qué implica? Supongamos que yo tengo helio acá en la naturaleza. ¿Ese helio va a reaccionar con algo? No, me refiero así, por ejemplo, cuando yo mezclo ácido sulfúrico de azúcar, hay una reacción, ¿cierto? Pero si yo tengo helio así solito en la naturaleza, ¿reacciona con algo? ¿Será que sí? No, ¿por qué no? Ya se les olvidó lo del año pasado, vamos por acá otra vez. Recuerden que las reacciones, por ejemplo, en el cloruro de sodio, ¿por qué se da el cloruro de sodio? El sodio en su última capa tiene un electrón, mientras que el cloro en su última capa tiene 7 electrones. Es decir, para que el cloro esté lleno, ¿le falta cuánto? 6. Y lo máximo son 8. Le falta 1. Al cloro le falta 1. Y al sodio, ¿cuánto le falta para quedar lleno? Le estarían faltando 7. Resulta que por orden y equilibrio, al sodio le es más fácil perder ese electrón, porque no se va a poner a robar 7 electrones, le queda muy difícil. Le es más fácil perder ese electrón, y al cloro le es más fácil robar ese electrón. Eso en la naturaleza, ¿cómo se evidencia? Pues si yo tengo sodio y cloro solitos, los dos se van a aumentar, que ahí es donde nace el cloruro de sodio. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con átomos que están en la última columna? Como el helio o como el neón. El neón tiene todos sus electrones, todos sus 8 electrones completamente llenos. Es decir, es un átomo que está pleno. O sea, que puede ir por la naturaleza, se encuentra con otro átomo, ni le regalo ni le presto porque yo ya estoy completamente lleno. Son átomos que no reaccionan. Por eso se llaman gases nobles. Usted tiene neón, lo libera a la atmósfera, el neón no va a reaccionar con nada. Tiene helio, lo libera a la atmósfera, el helio no va a reaccionar con nada, porque son átomos que están llenos, o sea, ni quitan ni prestan. En cambio, los otros, al faltarles algo, sí reaccionan con otros átomos. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno. Entonces, por aquí. Casi vamos a terminar acá. Entonces, que todos los átomos ocupan la configuración electrónica de acuerdo a la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, si yo me voy al magnesio, el magnesio al ser 12, ¿cuántos electrones debe tener? Si dice 12, ¿cuántos electrones debe tener? 12, así de sencillo. Si el número atómico es 12, es porque sus electrones son 12. ¿Cómo se ubican? Pues de acuerdo a los niveles de energía. En el primer nivel, lo máximo que puedo ubicar, 2. En el segundo nivel, lo máximo que puedo ubicar, 8. Ahí van 10. Y en el último nivel, el 3, lo máximo que puedo ubicar, los que quedaron sobrando. 2 más 8.
¿Cuánto es? 10. 10. Y si es 12, ¿cuánto les queda faltando? 2. Ya hasta el segundo nivel hay 10 electrones. En el tercer nivel lo que tengo que ubicar son 2. Es decir, para que completar todo esto, o sea que en el último nivel hay 2 electrones y en total hay 12 electrones. Si nos vamos... de resonancia, padre. Ya voy por allá. El arsénico, ¿cuántos electrones debe ubicar? 33. Entonces yo voy llenando cada una de estas capas hasta completar 33 electrones. En ese caso, la última capa, que es la 4, tiene ubicados 2, 3, 4, 5 electrones. ¿Sí quedó claro? Bueno. ¿Estos que están en verde? Aquí, ¿por qué están en verde? Pura tiene el micrófono apagado.